Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentraumasamos los secretos, los romances y los dramas intensos de las producciones otomanas que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente a muchos de ustedes les sonará familiar, esos momentos en los que el amor da un giro inesperado, cuando los recuerdos se desvanecen y el destino obliga a los protagonistas a tomar caminos separados. Hoy hablaremos de olvidos, huidas y sobre todo, de esos giros argumentales que nos dejan completamente boquiabiertos. En este vídeo, exploraremos algunas de las series turcas impactantes donde un personaje, generalmente por un trauma, un hechizo o simplemente por un capricho del guionista, olvida a su amado o amada, desencadenando una serie de eventos que cambian el curso de la historia para siempre. Y por supuesto analizaremos esos momentos en los que al escuchar un nombre, una canción superíndice 3N o incluso oler un perfume, un personaje se ve obligado a huir para proteger su corazón superíndice 3N herido. Que prepúrense para un recorrido lleno de emociones fuertes, decepciones amorosas y por supuesto, la dosis justa de pasión superíndice 3N que tanto nos gusta. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejen sus comentarios al final, contándonos él es su serie turca favorita con este tipo de giros argumentales. Nos encanta leer sus opiniones. Ahora vamos al grano. Comencemos nuestro viaje con una serie que aunque no se centra completamente en el olvido, tiene un arco argumental muy potente relacionado con la amnesia y el impacto que tiene en una relación superíndice 3N. Hablo de Amor Eterno ***, una de las telenovelas turcas premiadas y aclamadas a nivel internacional. Pertenece al GEU Copyright Nero del drama romántico y sus protagonistas son Burak Uzu Párrafo y Bit como Kemal Soydere y Neslihan Atagul como Nihan Sezin. En Amor Eterno, Kemal y Nihan viven un amor imposible debido a las diferencias sociales y a las intrigas de Emir Kozkoglu, interpretado por Kaan Urgankoglu. Aunque la serie no gira completamente en torno a un olvido total, hay un momento clave en el que un accidente deja a Nihan con una amnesia parcial, lo que pone a prueba su relación superíndice 3N con Kemal. Si bien ella no olvida por completo a Kemal, pierde recuerdos importantes relacionados con su historia de amor, lo que la convierte en vulnerable a las manipulaciones de Emir. Es relevante para nuestro tema porque muestra superíndice 3 Molapu copyright vida de la memoria, incluso parcial, puede alterar drásticamente la dinámica de una pareja y abrir la puerta a nuevos conflictos y malentendidos. Un dato curioso sobre Amor Eterno es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy Internacional a la mejor telenovela, un logro que la consolidó superíndice 3 como un FENU superíndice 3 meno global. Ahora hablemos de una serie que explora el tema del olvido de una manera directa y desgarradora, ***Medcezir ***. Esta serie dramática es protagonizada por Ayatay Ulusoy como Yaman Koper y Serini y Sarkaya como Mira Beylice. Medcezir es una adaptación superíndice 3N de la serie estadounidense de OC, pero con el toque distintivo turco que la hace única. La trama sigue a Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por un abogado rico, Selim Serez. En su nuevo entorno, Yaman conoce a Mira, una chica rica con problemas personales. Su relación superíndice 3N enfrenta numerosos obstáculos, pero uno de los más dolorosos es cuando Mira sufre un accidente automovilístico que le provoca amnesia. Si bien al principio parece que ha olvidado por completo a Yaman, su corazón superíndice 3N recuerda lo que su mente ha borrado. La serie explora el dolor de Yaman al ver a Mira sin recuerdos de su amor y su lucha por recuperarla. Es relevante para nuestro tema porque muestra superíndice 3 el amor puede ser fuerte que la memoria y superíndice 3 el olvido puede ser una herida profunda que tarda en sanar. Un dato interesante sobre Medcezir es que catapultó superíndice 3 la carrera de sus protagonistas, convirtió copyright dolos en dos de los actores populares de Turquía. Cambiando un poco de registro, vamos a hablar de una serie que aunque no se centra exclusivamente en el olvido, tiene un elemento de identidad robada y reemplazo que se asemeja a la experiencia de ser olvidado por completo. Me refiero a Sila ***. Esta serie dramática es protagonizada por Can Sudere como Sila y Mehmet Akif Alakurt como Boran. Sila cuenta la historia de una joven que fue vendida a una familia adinerada en Estambul cuando era aún más menos os despu copyright
Su familia Violu superíndice 3 Jika la obliga a regresar a su pueblo natal para casarse con un hombre para saldar una deuda. Sila se ve atrapada en una cultura diferente y en un matrimonio forzado con Aa Boran. Aunque no hay un olvido literal en la serie, Sila siente que su identidad anterior, su vida en Estambul, ha sido borrada por completo. Ella se ve obligada a vivir una vida que no eligió superíndice 3, como si la persona que era antes ya no existiera. La serie explora su lucha por mantener su individualidad y encontrar el amor en medio de la opresión superíndice 3N. Es relevante para nuestro tema porque muestra CEU superíndice 3 Molapu copyright dida de la identidad y la imposición superíndice 3N de una nueva vida pueden ser tan dolorosas como el olvido. Un dato curioso sobre Sila es que generó superíndice 3 un debate sobre las costumbres tradicionales en Turquía y la situación superíndice 3N de las mujeres en las zonas rurales. Ahora, preparemos los más menos vuelos porque vamos a hablar de una serie que si bien tiene elementos de comedia, también copyright N tiene momentos muy emotivos relacionados con la copyright dida y el reencuentro. Me refiero a Erkenci Kwai ***. Esta serie de comedia Romud, Dika Estu protagonizada por Demetuz Demir como Sanem y Kanyaman como Kandibit. Erkenci Kwai cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Kan, el hijo del dueu más menos o. Su relación superíndice 3N se ve interrumpida cuando Kan sufre un accidente que le provoca amnesia. Kan olvida por completo su relación superíndice 3N con Sanem, lo que la deja devastada. Sanem lucha por reconquistar el corazón superíndice 3N de Kan, pero la tarea no es fácil, ya que con diéresis copyright él es ahora una persona diferente. La serie explora el dolor de Sanem al ver a Kan sin recuerdos de su amor y su determinación superíndice 3N por hacerle recordar. Es relevante para nuestro tema porque muestra CEU superíndice 3 Mo el olvido puede ser un obstáculo en una relación superíndice 3N, pero también copyright N una oportunidad para redescubrir el amor. Un dato interesante sobre Erkenci Kwai es que fue un fenómeno superíndice 3 meno internacional, catapultando la carrera de sus protagonistas y convirtió copyright dolos en iconos de la televisión superíndice 3N turca. La química entre Demetuz Demir y Kanyaman era innegable, lo que contribuye superíndice 3 al con diéresis copyright sito de la serie. Cambiando a un drama moon ese contemporáneo, vamos a analizar una serie donde el olvido no es una amnesia clásica, sino moon ese bien un olvido selectivo motivado por el dolor y la incapacidad de enfrentar el pasado. Hablo de Cesur Begucel ***. Esta serie dramática es protagonizada por Kuanu Parra Fotatutui como Cesur Alendaroilu y Tuba Buyukustun como Suancorludai. Cesur Begucel narra la historia de Cesur, un joven que regresa a su pueblo natal para vengarse de Tasin Corludai, el hombre al que considera responsable de la muerte de su padre. En su camino conoce a Suan, la hija de Tasin, y se enamoran. A medida que Cesur se acerca a la verdad, descubre secretos oscuros que involucran a su propia familia y a la de Suan. Si bien no hay un olvido literal causado por un trauma, Tasin Corludai representa esa figura que prefiere olvidar o reprimir su pasado, los actos que lo llevaron a ser quien es, las consecuencias de sus decisiones. El peso del pasado es tan grande que prefiere ignorarlo, creando una falsa realidad para protegerse a sí mismo y a su familia. Esto impacta directamente en la relación superíndice 3N de Cesur y Suan, ya que deben lidiar con las consecuencias de esos olvidos y secretos. Es relevante porque nos muestra que el olvido, incluso el intencional, tiene un impacto devastador en las relaciones y en la búsqueda de la verdad. Un dato interesante es que la serie destaca por su cinematografía y la belleza de sus paisajes, ambientada en la región superíndice 3N de Korlu en Turquía. Ahora entremos en una serie donde la huida es una constante, impulsada por el miedo a ser dado más menosado emocionalmente, por un pasado tormentoso y por la necesidad de proteger el corazón superíndice 3N. Hablo de AEC 101 una serie juvenil de Netflix que mezcla drama, romance y comedia. La serie cuenta con un elenco joven y talentoso, incluyendo a Mert Yazkoylu, Kubilay Aka y Alina Boz. AEC 101 sigue la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3N de su única maestra que cree en ellos. Para lograrlo planean enamorarla de un nuevo profesor. A lo largo de la serie, cada uno de los estudiantes enfrenta sus propios problemas personales y traumas del pasado. La huida se manifiesta de diferentes maneras,
Algunos huyen de sus familias disfuncionales, otros de sus propios sentimientos y otros de las consecuencias de sus actos. Leila, por ejemplo, huye constantemente de la posibilidad de enamorarse debido a experiencias pasadas. Es relevante porque muestra CEU superíndice 3 mo. La huida puede ser un mecanismo de defensa para protegerse del dolor, pero también copyright N puede impedir que las personas encuentren la felicidad. Un dato interesante es que la serie aborda temas como la amistad, el amor, la identidad y la aceptación superíndice 3N de una manera fresca y realista, resonando con el público joven. Finalmente quiero mencionar una serie que, aunque es un poco mood S reciente, ha generado mucho copyright S por su trama intrigante y sus personajes complejos. Hablo de ***Yark***. Esta serie dramática es protagonizada por Kaan Urgan-Koilu como el fiscal Ilgaz Kaya y Pnar Deniz como la abogada Ceylin Erguvan. Yark cuenta la historia de Ilgaz y Ceylin, dos personas con visiones opuestas de la justicia que se ven obligadas a trabajar juntas para resolver un caso de asesinato que involucra a sus familias. A medida que investigan, descubren secretos oscuros y se enfrentan a dilemas morales. La huida en Yark se presenta como una estrategia para evadir la justicia o para proteger a seres queridos. Algunos personajes huyen de la escena del crimen, otros ocultan pruebas y otros se niegan a testificar. Ceylin, en particular, a menudo se ve tentada a huir de las consecuencias de sus acciones impulsivas, pero Ilgaz la ayuda a enfrentar la verdad. Es relevante porque muestra CEU superíndice 3 mo. La huida puede ser una forma de complicidad, y CEU superíndice 3 mo. La justicia requiere valentía para enfrentar las consecuencias. Un dato interesante sobre Yark es que se destaca por su ritmo trepidante, sus giros inesperados y las actuaciones su superíndice 3 lidas de sus protagonistas. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente y su capacidad para mantener al espectador en suspenso. Y hasta aquí nuestro recorrido por algunas de las series turcas mood S impactantes donde el olvido y la huida son elementos clave de la trama. Hemos visto CEU superíndice 3 mo. La copyright dida de la memoria, la identidad robada, el dolor del pasado y el miedo a ser menosado pueden llevar a los personajes a tomar decisiones drásticas que cambian el curso de sus vidas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez mood S. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los recovecos del drama turco. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿CEU de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca donde el olvido o la huida sean elementos centrales de la historia? Queremos saber sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 aventura turca. Hasta pronto.